grabar en esta computadora y compartir pantalla. A ver, la sección esfuerzo cortante en flexión. Ahí está. ¿Me confirman, jóvenes, por favor, que están viendo en pantalla ustedes? El PPT. ¿Esfuerzo cortante en flexión? Sí. Ya, gracias. Bien, eso es. Nosotros, incluso el capítulo, en el último, lo que vimos en la sesión anterior, vimos las vigas estas que eran laminadas, ¿eh? Algo así, con eso comenzamos ahora. Fíjense la diferencia que existe entre una viga compacta, como la que estamos mostrando acá, ¿cierto? La viga está absolutamente compacta, y del mismo material, de las mismas dimensiones, es decir, el mismo largo, el mismo alto, el mismo ancho, nosotros tenemos el caso de una viga que es laminada. El caso de la viga laminada, podemos ver qué diferencia se produce aquí cuando es cargada, ¿cierto?, con una fuerza F en el centro. Hay una diferencia. Incluso ustedes se podrán imaginar, si no lo han visto, que habiendo la misma cantidad de material, ¿cierto?, con la misma fuerza F, ambas vigas son igual, el largo igual, el mismo ancho y la misma altura, y los apoyos están en los extremos, ¿cierto? Y se carga con una fuerza, ante la misma fuerza F, esta se deflecta más que esta. Quiere decir que esta es más rígida que esta. De hecho, esta se ocupa en los resortes, ¿cierto? En los paquetes de resortes. ¿Eh? No porque sea muy rígida, bueno, sería un resorte muy bueno, con una gran constante de resorte. ¿Cuál es la diferencia? Físicamente podemos notar una diferencia, ¿cierto? Que si tomamos una wincha y medimos la parte de abajo de esta, vemos que se ha alargado, y si con la misma wincha medimos la parte superior, vemos que se achicó con respecto al largo original, y si tomamos la parte central, ¿cierto? Vemos que no le pasó nada. Se dobló, sí se deflectó, pero el largo va a ser el mismo. Significa que no tuvo ni tracción ni compresión. De ahí nosotros, ¿cierto?, se dedujo que en la parte superior existía un esfuerzo de compresión, ¿cierto?, linealmente creciente a medida que se alejaba del eje neutro o plano neutro, y en la parte inferior existía esfuerzo de tracción, ¿cierto?, también linealmente creciente, ¿cierto?, a medida que se aleja del eje neutro. ¿Ah? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la viga compacta. Ahora, si nosotros, ¿cierto?, la tenemos del mismo material, pero laminada, en este caso hay 4 láminas, y la deflectamos con esta fuerza F, vamos a ver que la lámina de abajo tiene un cierto largo y la lámina de arriba tiene el mismo largo, por eso que asume esta forma. ¿Eh? Es lo que pasa con las hojas de un cuaderno, que sea un libro. Si nosotros deflectamos el cuaderno al libro, se va a ver así. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí están separadas las láminas, entonces se deslizan estas, porque para que, ¿cierto? Cada lámina se achica en la parte superior y se agranda en la parte inferior. Pero esta es exactamente igual a esta, por eso que en la sesión anterior, si éramos iguales, viendo las causas, o mejor dicho, estudiando el efecto ese, era igual que colocarlas una al lado de la otra, eran todas, sufrían la misma formación, y eso es lo que hicimos en la sesión pasada. ¿Ah? Entonces, si tomamos una wincha y medimos la parte superior de esta, es igual que la parte superior de esta, igual que la parte superior de cualquiera de ellas. La diferencia está que si nosotros encolamos las láminas, ¿cierto?, suponga que son de madera, se va a producir esto. Quiere decir que la encoladura, ¿cierto?, lo que está soportando para que no se deslicen, porque aquí se han deslizado, ¿cierto? En el centro no se deslizan, pero hoy parece que se van deslizando. Para que no se deslicen, la encoladura es la que evita el deslizamiento. En cambio, acá no tiene la unión entre cada lámina, y por eso que se pueden deslizar. Entonces, ¿cierto? Nosotros, por eso que podemos decir, claro, aquí tiene que haber esfuerzo de compresión, de cortadura, porque aquí se deslizan,
pero aquí que tiene el efecto del pegamento, evita que se deslicen, por lo tanto están soportando cortadura. Aquí la cortadura logra que se deslice la plancha. Entonces aquí existe, ¿cierto? Cortadura, digamos, el esfuerzo, ya podemos entender que existe esfuerzo de cortadura acá. ¿Ah? Esta es la gran diferencia, ¿cierto? Entre los dos, que esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Entonces, efectivamente, el esfuerzo de cortadura, y eso es el que nos interesa calcular. ¿Ah? Que hasta este momento hemos calculado la fuerza constante, pero no hemos calculado los esfuerzos que producen. ¿Ya? Tal como les dije, la parte superior se acorta, hay compresión en la viga compacta, mientras que en la inferior se alarga, hay tracción, manteniéndose constante el largo de la línea que pasa por el centro de eje neutro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá todas las láminas se deflectan igual, quedan del mismo largo. Individualmente, cada lámina, ¿cierto?, se alarga en la parte superior y se acorta, se acorta en la parte superior, ¿cierto?, compresión, y se alarga en la parte inferior. Efectivamente, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿cierto?, lo que nos interesa es calcular cuál es el esfuerzo de cortadura, ¿ya? Entonces, en la sección compacta lo que origina la contracción en la parte superior son las fuerzas internas de compresión, mientras que el estiramiento en la parte inferior es producido por fuerzas internas de tracción, ¿cierto? Eso ya lo sabía. ¿Ya? Y en este otro caso, en la sección laminada no existen esas fuerzas internas, por lo que las láminas deslizan sin producir fuerzas tangenciales. ¿Y por qué no existen? Porque no están pegadas. ¿Eh? No están pegadas. ¿Eh? Esa es la diferencia. Entonces, nos interesa calcular, dijimos, los esfuerzos. Mientras haya variación de momento flectante, ¿cierto? Cuando el momento flectante varía, existen las fuerzas de corte, ¿cierto? Eso nos dimos cuenta porque la fuerza de corte es la primera derivada del momento flectante en función de X. ¿Ah? Y habiendo fuerza de corte, hay esfuerzo de corte. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que sabemos que B es igual a menos por cuestión de convenio de signo, DMF, ¿cierto? De momento flectante en DX, ¿eh? Es la primera. Entonces, aquí podríamos decir las dos cosas. Una, que para que exista fuerza cortante, ¿cierto?, es necesario que exista variación del momento flectante en función de X. Si el momento flectante es constante, no hay fuerza cortante. ¿Eh? Entonces, para que exista fuerza cortante, y análogamente, ¿cierto?, cuando hay fuerza cortante, lógicamente se produce la variación del momento flectante. ¿Ya? Entonces, nosotros, atendiendo a eso, si pensamos en un trozo de viga, ¿no?, visto de lado, así, tal como se vería, como se han mostrado las vigas, tenemos que podemos analizar un elementito de esto, ¿cierto? Estamos el elemento que está oscurecido acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí en este largo de X, para acá está X, ¿cierto? El largo de la viga. Y en este elementito, aquí podríamos decir que por el flanco izquierdo, ¿cierto?, hay momento flectante, pero para que exista fuerza cortante acá, inmediatamente un dx más adelante tiene que haber un momento flectante más un d momento flectante, tiene que haber variación del momento flectante para que existan las fuerzas cortantes. Y aquí diríamos, claro, entonces existen las fuerzas constantes, ¿cierto?, que originarían esto. Ahí están las fuerzas cortantes, pero también sabemos que el esfuerzo de corte, sabemos que es el tau XY, el tau YX, pero nosotros diríamos, oiga, aquí arriba no puede existir esfuerzo cortante porque ¿quién lo aplica? No hay material, hay aire aquí. Entonces necesariamente el esfuerzo cortante acá arriba vale cero. Lo mismo vale para acá abajo, porque si acá abajo, ¿cierto?, hay aire, no puede haber esfuerzo de corte. Y bueno, podríamos decir si este vale cero, este vale cero, este vale cero, este vale cero, ¿cierto? Porque el esfuerzo son iguales en un plano perpendicular al anterior, y así sucesivamente. Lo mismo pasa acá. Y después pasaríamos al otro, y no, aquí hay algo raro, ¿cierto? Porque si bien aquí es cero el esfuerzo corte, acá es cero, pero en la viga no es igual a cero, ¿cierto?
¿Por qué? Porque hay variación del momento flectante, por lo tanto hay fuerza cortante. Y habiendo fuerza cortante, necesariamente hay esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la contradicción que hay aquí? La podemos analizar, ¿cierto? Podríamos, si tomamos el elementito ese que está allí y lo empezamos a analizar, al elemento que está en el borde, ¿ah? Y la distancia Y del eje neutro, se fijan en el eje neutro, entonces un Y para arriba, aquí está nuestro elementito, ¿ah? Ahí está. ¿Y qué le pasa a este elemento? Está en equilibrio, primero que nada. ¿Ah? Entonces, está en equilibrio, sabemos ya esto, lo sabemos, que aquí hay una suerte de distribución, ¿cierto?, de fuerzas, de esfuerzos que son de compresión. Linealmente, mientras el comportamiento sea elástico, son linealmente dependiendo de la distancia al eje neutro, o plano neutro. Lo mismo ocurre acá abajo, en este caso específico, ¿cierto? Acá arriba hay compresión y acá hay tracción. Y que tenemos los esfuerzos, ¿cierto? Los extremos son en la parte superior y en la parte inferior, se producen los mayores esfuerzos de compresión y los mayores esfuerzos de tracción. Y esto es por el flanco izquierdo. Por el flanco derecho ocurre lo mismo, pero para que haya fuerzas de corte, tiene que haber variación del momento flectante. Por lo tanto, si por la cara izquierda, ¿cierto?, actúa el momento flectante en un infinitésimo, ¿cierto?, aquí un dx, por la cara derecha tendrá que actuar un momento flectante más un de momento flectante, ¿cierto?, para que haya fuerza de corte. Por lo tanto, ¿cierto?, la distribución acá, no se olviden que el esfuerzo normal es igual al momento flectante, ¿cierto?, partido por el W ecuatorial, el módulo de sección ecuatorial. O sea, es directamente proporcional a la distancia, ¿cierto? Porque ¿por qué el módulo? Porque el módulo toma el punto más extremo, el momento en ese ido por el punto más extremo. ¿Ya? Y es más grande. En este lado la distribución es más grande que esta. ¿Cierto? Si analizamos, miramos esto, el elemento, ¿cierto? De aquí para acá, vamos a ver que este es el perfil, si cortamos esto y lo vemos desde el otro lado o lo giramos 90 grados, aquí estaría la distancia Y desde aquí hasta acá, aquí está el plano neutro, ¿cierto? Esta es la forma del perfil, y aquí tendríamos que lo que nos interesa, ¿cierto?, es qué es lo que está pasando en esta parte, que le vamos a llamar la sección A sub tau, donde vemos a las claras que hay una diferencia de esfuerzo, ¿cierto? Al haber una diferencia de momento flectante siendo más grande por la cara derecha, aquí hay una suerte de distribución en la cara izquierda que en el lado derecho es más grande. Entonces, si aislamos este elementito, ¿cierto? Aquí están comprimiendo, ¿cierto?, por un lado y comprimiendo por el otro, pero con una compresión más grande. ¿Ah? O sea, esto es lo que le está ocurriendo al elemento. Aquí está siendo comprimido por el otro lado también, ¿cierto? De manera que hay un desequilibrio. La única forma, ¿cierto?, para que se mantenga el equilibrio, porque aquí por la cara derecha actuaría la integral de todas las fuerzas chiquititas, ¿cierto?, que es la fuerza esa que está ahí indicada, y en cambio por acá hay una fuerza más una de fuerza, porque hay un incremento del momento flectante. Entonces, la única forma para que esto esté en equilibrio es que en la parte inferior, aquí abajo, aquí, allí, ¿cierto?, exista una fuerza, ¿cierto?, tangencial que ayude a que se establezca el equilibrio horizontalmente, ¿cierto? De manera que F más esto es igual a esto que está acá, ¿cierto? Entonces es lo que está actuando en esta sección, en A sub tau. Por los dos lados se está empujando, pero con un lado más intensamente que en el otro. Entonces este es el que establece, es una fuerza que es cortante, es tangencial aquí por debajo de esto, que actúa para acá, esa fuerza. Si nosotros esa fuerza la dividimos por el área, ¿cierto? Que es el área sería un dx multiplicado por este ancho que le hemos llamado, ¿cierto?, el b función de y, o el ancho b, digamos, ¿eh? Que es lo que hace el cizallado para acá. Si dividimos esta fuerza por esta área, vamos a tener el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? El tau yx. ¿Eh? Y por ende el tau xy va a ser igual, pero con signo contrario.
Entonces, ¿cuál es nuestra función en este momento? Determinar cuánto vale, ¿cierto? El tau de tau, el dt, esta fuerza que está actuando en esta sección rectangular que está acá abajo, ¿cierto? Que tiene como ancho b función de y acá tiene un dx por dx, ¿ya? Entonces, si dividimos este dt de esta fuerza, que es la que establece el equilibrio, la dimos por el área, que es b función de y de x, vamos a tener tau yx. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ah? Vamos ahora para encontrar cuánto vale esa fuerza, esa dt, que está actuando en la parte de abajo del trozo. Digamos que para el elemento, la sumatoria de fuerza en dirección x es igual a 0. Entonces, por el flanco izquierdo está actuando, ¿cierto? Esto es por el derecho, ¿cierto? Está actuando una fuerza por claro, está bien, este es el lado izquierdo. Esta fuerza más ese dt que está actuando en la parte de abajo, menos la fuerza F más df, menos df, esto es lo que está actuando por el lado derecho, es igual a 0. Vamos al monito nuevamente, ¿cierto? Ahí está. Dice que F más esta fuerza menos F más df igual a 0. ¿Ah? Entonces, de esa función, de esa ecuación, nosotros deducimos, se va el F y solamente queda actuando el dt y por el otro lado el df, o sea, el dt es igual a df. La fuerza cortante que existe abajo, ¿cierto? Es igual al incremento de la fuerza producido por la diferencia del momento flectante. ¿Ya? Y nosotros ahora podemos decir cuánto vale F y por ende cuánto vale df. Tenemos que F va a ser igual al integrar en el área del sigma, función de Y, multiplicado por el de A, ¿cierto? Para ello nosotros tomamos los elementos, ¿cierto? Ahí tienen ustedes, fíjense que ahí se ve un dA en oscurecido, este es el de área. Entonces, si nosotros multiplicamos el esfuerzo sigma, que es una función de Y, ¿cierto? Lo multiplicamos por el de área, vamos a tener una de fuerza, y si eso lo integramos en todo el área, tendríamos la fuerza. Eso es lo que vamos a hacer. Y como sabemos que el esfuerzo sigma es proporcional a la distancia del eje neutro, esa distancia proporcional la vamos a llamar psi, ese gusanito, ¿eh? Y la suma de todas las de fuerzas de Y hasta lo más externo, que es C, la distancia más alejada, ¿cierto? Desde Y hasta C, ahí tenemos sigma sub X, que es el momento flectante, ¿cierto? Partido por el momento de inercia, y esto multiplicado por la distancia, ¿cierto? Porque linealmente proporciona la distancia. En el caso máximo, esto es C, por eso que nos queda Y partido por C, y eso es el W. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo multiplicado por el de área. Sacamos para afuera lo que no depende de la variable, este es el momento flectante, ¿cierto? No depende de la variable de sí, y sacamos el momento de inercia que tampoco depende, y adentro nos queda dentro la integral entre Y y C, donde estamos estudiando el punto donde queremos determinar el esfuerzo cortante, y C lo más lejos, de psi por dA. Y nos damos cuenta que esto en realidad es momento de área. Por lo tanto, la integral de esto corresponde a la integral, ¿cierto? Al momento que hace todo el área, ¿cuál área? El área sub tau, esta que está aquí, ¿cierto? Esta que está aquí, vale decir, el área multiplicado la distancia, ¿cierto? Desde el centro de gravedad hasta el eje neutro o plano neutro. Es esta área, ¿cierto? Es toda esta área multiplicado, ¿cierto? Por la distancia del centro de gravedad hasta el plano neutro. Y eso es el momento del área. Entonces, ¿cómo nos quedó esto? ¿Cierto? Nos queda que el DF, este es un DF, un F. Un DF será, en vez de tomar el momento flectante, un D momento flectante. Por lo tanto, DF va a ser igual a D momento flectante partido por el momento de inercia, y esto por este integral, que es el momento del área sub tau, el momento con respecto al plano neutro. Todo esto que está aquí, el momento del área sub tau, ¿cierto? Y eso lo vamos a llamar todo este integral. Pues el momento
del área sub tau, este es el área sub tau desde Y hasta C, ¿cierto? De psi de A, este es el momento de área respecto al eje neutro. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que df, que es igual a dt, ¿cierto? Df es igual al d momento flectante partido por el momento de inercia y por el Q, por el momento del área sub tau, que es de donde la queremos analizar, la fuerza cortante, hasta lo más lejano, que para tomar todo el área. ¿Ya? Eso es. Ahora, como ya tenemos la fuerza esa, ¿Profe? ¿sí? La consulta, Disculpe ¿sí? que lo interrumpa. No está No bien. me quedaron claros los límites de integración aún. Aún tengo duda en eso. Vamos atrás. Aquí está. Estamos analizando solamente el elementito. ¿Ah? Entonces estamos viendo las fuerzas que intervienen por el flanco izquierdo, ¿cierto? Y las que intervienen por el flanco derecho. Sabemos que hay un desequilibrio. ¿Y cuánto vale esas fuerzas? Están actuando, mirado en 90 grados, esto así se ve la sección, están actuando sobre esta sección. Por lo tanto, la sección tiene validez desde Y hasta C. Y es este punto, ¿cierto? Si Y le llamamos la distancia del eje neutro, hasta C, que es el punto más alejado. Y a esta área le damos el área sub tau. Entonces tomamos un elementito. ¿Por qué es un elementito así? Porque todos los puntos del elemento están soportando el mismo esfuerzo normal. Un esfuerzo hacia la altura esta, ¿cierto? Si lo tomamos aquí, desde aquí hasta acá es la distancia que hay. ¿Y por qué nos fijamos en esto por la distancia Y? Porque el esfuerzo normal es proporcional a la distancia del eje neutro, ¿cierto? El momento flectante partido por el momento de inercia y multiplicado por esa distancia. Ese es el esfuerzo. Si multiplicamos el esfuerzo por el área donde está siendo aplicada, tenemos una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza multiplicada por la distancia, ¿cierto? Y, nos produce un momento, un de momento. ¿Ya? De ahí viene. Y los límites entonces serían, porque queremos analizar cuál es la fuerza de corte aquí, en este punto, que está a la altura Y. Este punto que está aquí está a la altura Y del eje neutro. Convengamos que ese Y no es la flecha, no es la deflexión, ¿ya? Sino que es la distancia al eje neutro nomás, ¿ya? ¿Estaría claro la duda? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Bien, entonces quedamos acá, ¿cierto? Dijimos que finalmente el dt igual al incremento del momento flectante. Claro, si F es igual al momento flectante partido por I, un df es igual al d momento flectante partido por I, ¿cierto? Y multiplicado por esta integral que corresponde al momento del área sub tau. Ahora, si nosotros dividimos por el área, vamos a tener el esfuerzo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que el esfuerzo va a ser igual a ST dividido por el área. Y el área donde se aplica, en la parte de abajo, dijimos al comienzo que era dx multiplicado por el ancho, ¿cierto? Es un rectángulo esto, que es un b función de y. Porque variando, ustedes no se dan cuenta que el ancho, ¿cierto? Va a ir variando conforme, ¿cierto? El ancho, este ancho que está aquí, que es función, varía conforme varía Y, a menos que sea un rectángulo, como el caso de la viga rectangular. ¿Ya? Pero en un caso cualquiera va variando. ¿Ya? Entonces, nos queda que el esfuerzo es igual a ese incremento de la fuerza de T que produce el equilibrio, partido por el ancho, que es dx por b función de Y. O sea, es igual al momento flectante multiplicado por Q dividido por el momento de inercia, ¿cierto? Y dividido por dx y por b función de y. Pero aquí podemos acomodar esto, ¿cierto? Nosotros sabemos que de momento flectante partido, ¿cierto? Por dx, esto es igual a la fuerza cortante. Entonces nos queda aquí la fuerza cortante arriba, aquí nos queda el momento del área sub tau, ¿cierto? Donde estamos analizando hasta arriba, hasta lo superior o lo inferior, depende de dónde estemos, pero hasta afuera, ¿cierto? Y acá abajo nos queda el momento de inercia y nos queda el ancho que está siendo cizallado, B función de Y. O sea, la fórmula, ¿cierto? Nos queda, ¿cierto? Así. Nos queda que el esfuerzo de corte
Es proporcional a la fuerza, sí, eso ya poníamos supuesto, ¿cierto? Es proporcional a la fuerza, es proporcional al momento del área, mientras más lejos el área esté del eje neutro y mientras más grande sea el área, es más grande, ¿cierto? El esfuerzo cortante. ¿Eh? Mientras más grande sea el momento del área. Y es inversamente proporcional al momento de inercia y al ancho que va a ser cizallado. ¿Ya? Esta fórmula sí no nos dice mucho, ¿cierto? Tendríamos que aplicarla a secciones conocidas. Por ejemplo, un rectángulo. ¿Ya? Podríamos aplicarle un rectángulo y veamos qué es lo que pasa con el rectángulo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, fuerza o corta en flexión, vamos a ver la viga de sección rectangular, porque son una de las primeras vigas que ya hizo el hombre más civilizado, ¿cierto? Primero eran los troncos, sí, pero ya después las vigas eran rectangulares. ¿Ya? Nos interesa entonces saber. En la viga rectangular, tenemos nosotros, esto es lo que nos interesa. ¿Cuánto valdrá el esfuerzo cortante en un punto, ¿cierto? A Y la distancia del eje neutro. ¿Ya? Entonces, sabemos que este es el área subtau. Por lo tanto, ¿cierto? Y también sabemos que aquí arriba el esfuerzo cortante tiene que ser 0, que acá abajo tiene que ser 0, y vamos a ver cómo varía entre 0 aquí y 0 allá. ¿Cierto? Entonces lo estamos viendo para un Y cualquiera. El área subtau es esta. Por lo tanto, el momento del área subtau es el área multiplicado por la distancia desde aquí, del centro, hasta acá. ¿Cierto? Eso es. Entonces, sabemos que esta área es igual, ¿cierto?, al ancho, que es el B, que en este caso no es una función de Y, es constante, B multiplicado por esta altura. Y esta altura, si ustedes se fijan, ¿cierto?, es igual a C menos Y. O sea, el área es igual a B por C menos Y. ¿Sí? Por C menos Y. Entonces ahí está, el momento será el área, B por C menos Y, multiplicado por la distancia. Y el centro, ¿cierto? El centro, lo que está entre medio, es la suma dividido por 2, ¿cierto? O sea, es C más Y dividido por 2. Esto es como sacan ustedes el promedio entre dos valores, ¿cierto? Si ustedes se sacan un 60 y después tienen un 80, el promedio, que es 70, es la suma dividido por 2. ¿Ya? Tenemos entonces, jóvenes, que es la suma y está C más Y dividido por 2. ¿Qué es lo que nos queda? Si ustedes se fijan, aquí hay un producto notable, ¿cierto? La suma por la diferencia, por lo tanto nos queda B dividido por 2, y aquí nos queda, ¿cierto? Y cuadrado, C cuadrado, sí, C cuadrado menos Y cuadrado. ¿Ah? Producto notable. Y ese es el Q, función del Q, el momento de esa área, ¿cierto? Con respecto al eje neutro. ¿Qué más nos falta? El momento de inercia. Ah, ya, el momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia? El momento de inercia de esta área, ¿cierto? Desde el área completa, es igual a BH cubo doceavos, ¿cierto? Nosotros sabemos que H es igual a 2C, ¿cierto? En este dibujo podemos verlo que H es igual a 2 veces C, ¿cierto? Y que el área es igual a B por H. El área de esto de entero es igual a B por H. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos entonces Q, tenemos momento de inercia, tenemos que el ancho siempre va a ser B, y nos faltaría entonces decir que la fuerza cortante es igual genéricamente Q por B partido por el momento de inercia ecuatorial y por el ancho que hace el cizallado de función de Y. ¿Cómo nos queda? El Q, ya sabemos que B medio, ¿cierto? Es B dividido por 2, B medios, por C cuadrado menos Y cuadrado. ¿Ah? El B, C, falta el 2 acá, vamos a ver qué es lo que pasa con ese 2. La fuerza cortante, bueno, ahí está la fuerza cortante. Abajo, el momento de inercia, B H cubo doceavos. B, ¿cierto? Por H cubo doceavos. El doceavo se simplificó por el 2, ¿cierto? El doceavo con el 2 y nos quedó 6 y el 6 partió para arriba. Eso es lo que pasó. Y el B función de Y
Eso vale B, por eso que quedó B cuadrado, ¿cierto? Porque era BH cubo doceavo, ¿cierto? Entonces nos quedó B cuadrado. Y finalmente, ¿cómo nos queda? Nos queda entonces, claro, nos queda BH cubos multiplicado por 3 medios por, aquí está reemplazado el C, ¿cierto? Por H medios, y nos queda entonces, y también está el área, ya la pusimos. Nos queda entonces H cuadrado menos 4Y cuadrado. O sea que esto en función de Y, que es la variable, ¿cierto? Podríamos decir que es una función parabólica. O sea, es una parábola esto. ¿Ah? Es una parábola. Y si es una parábola, nos interesa entonces ver cuánto vale para Y igual a C, igual al punto que está arriba, vale decir H medio, y cuánto vale el esfuerzo cortante para Y igual a menos H medio. Ya sabemos que debe dar cero porque aquí hay aire, no debiera haber. Si hay, está malo. Y también nos damos cuenta que si una parábola, el valor del esfuerzo cortante máximo va a estar justo aquí en el centro. Fíjense, todo lo contrario del esfuerzo normal, ¿cierto? Que el esfuerzo normal vale máximo acá arriba, cero aquí, y máximo, si acá arriba era positivo, máximo negativo. El esfuerzo cortante vale cero acá y vale máximo donde el esfuerzo cortante, ¿cierto? Donde el esfuerzo normal vale cero. ¿Ya? Aquí en el máximo. O sea, es todo lo contrario. Y el otro es lineal, este no, este es, como nos damos cuenta, es parabólico. ¿Ya? O sea que habría que evaluarlo. Entonces, en la sección Y igual a más H medio acá arriba, ¿cierto? El tau X Y igual a 0. Vean por qué. Porque si Y es igual a más H medio, nos queda H cuadrado cuarto, se simplifica el 4, nos queda entonces H cuadrado menos H cuadrado 0, todo esto es 0. Y para Y igual menos H medio, la parte inferior acá abajo, ¿cierto? Aquí nos queda que Y igual a menos, sí, pero como está el cuadrado, otra vez nos queda, ¿cierto? H cuarto, H cuadrado cuarto, se simplifica el 4 y nos queda H cuadrado menos H cuadrado 0, 0 también abajo. Efectivamente está bien. Es una parábola donde estos dos puntos, que ya sabíamos que eran 0, sí, efectivamente ahora lo comprobamos, resulta 0. Y el máximo, ¿cierto? Va a resultar en el centro. En el centro es para Y igual a 0. Y igual a 0, ¿cierto? Lo reemplazamos en esta ecuación y esto se hace igual a 0. Por lo tanto, aquí nos queda H cuadrado, ¿cierto? Y acá abajo nos queda H cubo. Por lo tanto, aquí nos queda 3 medios, ¿cierto? De B partido por B por H, porque aquí, ¿cierto? Se simplifica con el H cuadrado, con este. ¿Y qué significa eso? Eso significa, ¿cierto? Que el esfuerzo cortante es igual a 3 medios, ¿cierto? Aquí arriba nos queda la fuerza cortante nomás, ¿cierto? Aquí nos queda, se simplifica el H cuadrado con el acá y nos queda H acá, B por H. Pero B por H es la sección, este es el área. Y sabemos que si dividimos la fuerza cortante por el área, es el esfuerzo medio, como que si estuviera repartido uniformemente. Entonces nosotros podríamos decir que nos queda y B por H, el área es el tau medio. Por lo tanto, en el centro, el esfuerzo, ¿cierto?, es 3 medios del tau medio, de la fuerza partido por el área. Ingenierilmente yo le había dicho, ¿cierto?, que se calcula el esfuerzo, ¿se acuerdan? En el perno ese que estaba siendo sometido a tracción con una fuerza de 1000 kilogramos, pero habían dos planchas que trataban de arrancarse cada una para su lado, que fue lo que analizamos, el primer problema. Y les dije yo, el esfuerzo corto en ingeniería se toma la fuerza cortante y se ve por el área. Bueno, esa es una aproximación porque nos damos cuenta que en realidad aquí es 0, acá 0, pero en el centro es más grande que el tau medio, que agarrar la fuerza y dividirla por el área.
como que si fuera una distribución pareja, es el tau medio. Es 3 medio, quiere decir que es un 50% más grande, ¿cierto? Porque es un medio más. O sea, es cierto que si nosotros vemos cómo se distribuye, imaginemos que esta sea una parábola, ¿cierto? Este es, si lo dividimos esto en dos medios, este es un medio más. En el centro es un medio más que el tau medio. Este es el tau medio. Y en el centro entonces estaríamos cometiendo en este caso un error, ¿cierto?, del 50%. ¿Cierto? El error que se comete cuando se divide y se dice ya, divide el esfuerzo, o sea, la fuerza dividida por el área nomás, estamos obteniendo esto. Pero en realidad en el centro tiene, ¿cierto?, un 50% más. O sea, es 3 medio el tau medio. ¿Ya? Eso es lo que ocurre entonces en una viga de sección rectangular. ¿Ya? Entonces ya sabemos eso, pero sí se utiliza en ingeniería. No da esfuerzos tan grandes, así que los errores no pueden ser muy, muy grandes. Veamos qué es lo que pasa en otra viga. Por ejemplo, una viga de sección circular, que fue la primera viga que ha utilizado el ser humano, porque agarró un tronco, lo cortó y sirvió como puente, ¿cierto? Ya listo, ahí pasaban para el otro lado. Entonces veamos cuál es el esfuerzo, ¿cierto?, en una viga de sección circular. Sigue siendo genéricamente la misma fórmula, que el esfuerzo de corte, ¿cierto?, es igual a B por Q, Q es el momento del área, y partido por el momento de inercia ecuatorial y partido por el ancho, que es una función de Y. Y aquí está el perfil, ¿cierto? Si nosotros cortamos, y ya sabemos que aquí es cero. ¿Por qué es cero? Porque el área es cero. Si ustedes cortan aquí, ¿cierto? Ahí, el área eso es cero. Y lo mismo pasa acá abajo. Aquí el área es cero. ¿Y dónde está el área más grande? El área más grande está, ¿cierto? Si lo cortamos hasta la mitad. Hasta ahí está. Si lo seguimos cortando para acá, ya era negativa, entonces ya no, la distancia Y es negativa, ya no, aquí es más grande. Entonces, aquí es donde lo queremos estudiar, aquí. En Y igual 0, al tiro, inmediatamente. Ya no vamos a estar haciendo la ecuación general, no, ya sabemos que aquí se produce. Entonces, evaluemos esto para esta área, que es un semicírculo. Entonces, acá tenemos que el área, que es una de las cosas que nos interesan, es igual a pi por d al cuadrado cuartos, pero como esto es semicírculo, tiene que ser pi por d cuadrado octavos. Ese es el área, por d cuadrado octavos. ¿Ah? Y el momento del área es igual al área, que vale pi por d cuadrado octavos, pi por d cuadrado octavos, ahí está. Y sabemos que el radio, o sea, la distancia desde el centro de gravedad al Y raya, es igual a 4/3 de R partido por pi, ¿cierto? Del círculo es 4/3. Si fuera un arco de circunferencia, sería 2R partido por pi, pero aquí es un círculo, es un área. 4/3 de R partido por pi. O sea, ¿cómo nos queda esto, cierto? Aquí se simplifica el pi, se simplifica el 4 con el 8, ¿cierto? Y nos queda entonces d cuadrado 12avos. Aquí nos queda un 4, un 2. ¿Está bien o no? Sí. Es que el radio hay que transformarlo a diámetro, que es el diámetro medio. El diámetro medio. D dividido por 2. Nos queda d cuadrado 12avos. Ya sabemos el momento del área. ¿Ya? Por lo tanto, el momento de inercia también lo sabemos. Sabemos que el momento de inercia ecuatorial con respecto al eje neutro es igual a pi por d a la cuarta 64avos. Pi d a la cuarta. Nos falta el ancho, que es una función de Y. El ancho es d. Este es el ancho que hace el cizallado, que ese esfuerzo de corte va a tratar de separar esto, ¿cierto? En dos medias cañas, una cosa así. Entonces tenemos que el esfuerzo es la fuerza cortante, ¿cierto?, multiplicado por el momento de área, que es d cuadrado 12avos, ahí está, partido por el momento de inercia, que es pi a la cuarta 64avos, y partido por el b función de Y, que es d. El b, el ancho que hace el cizallado, es d, ¿cierto? Porque lo estamos estudiando para Y igual a 0. Y ahí está, empezamos a encachar esto, y nos queda, fíjense, 4/3 de la fuerza cortante partido por pi d cuadrado cuartos. Lo arreglé así porque sabemos que este es el área.
y la fuerza cortante por ahí es el tau medio, por lo tanto es 4/3 del tau medio. En el caso de la sección circular, entonces, a diferencia de la sección rectangular, ¿cierto? Como son las vigas de madera normalmente, ¿ya? Aquí es 4/3 del tau medio, o sea que cuando uno llega y toma la fuerza cortante y la divide por el área, en el caso de la viga sección circular, que fue nuestro caso, ¿se acuerdan que era un perno? La sección del perno es circular. Entonces, en ese caso, fíjese que el error ya no es tan grande, es 1/3 más allá. En el otro era un 50%, acá es un 33,3%, porque es 1/3 más. O sea que si nosotros vemos la viga, ¿cierto? Aquí en el monito. No está hecho, pero es una parábola aquí, ¿cierto? Donde el tau, ¿cierto? En el centro es 1/3 más grande que el tau medio. Es 4/3 del tau medio. En este caso cometemos un error del 33,3% y en el caso anterior un error del 50%. Y ahí tenemos, jóvenes, los aspectos más importantes. Lo otro sería que si ya no tenemos una viga de sección circular ni rectangular, sino que tenemos una viga doble T, por ejemplo, como las vigas que se usan normalmente, aquí ocurre que hay un salto en la parte de donde cambia en el ala, ¿cierto? En el ala hay un ancho, el ancho del V función de Y. Y donde termina el ala y empieza el alma, disminuye bastante. Por ejemplo, si el ala tiene 120 milímetros y el alma tiene apenas unos 4 milímetros, disminuye de 120 a 4 el ancho, el que está abajo, aquí abajo en la ecuación, ¿cierto? El V función de Y. Aquí es constante, ¿cierto? Pero la ecuación genérica, ¿cierto? Nos decía aquí, nos dice que el V función de Y, entonces de repente tenemos un salto, que hay una parábola, pero cuando pasamos no tengo aquí la viga, no está, ¿no? Porque en el ejemplo sí que está. Se divide por una cosa que es bastante más chica, y si se divide por algo bastante más chica, crece el esfuerzo. Entonces, en vez de ser una parábola así, cuando llega al punto donde termina el ala y comienza el alma, se pega un salto porque el ancho, ¿cierto? El V función de Y, este disminuye violentamente. Si esto disminuye violentamente, este aumenta violentamente. Entonces tendríamos un salto. En una viga terminó el alma, ¡fa! Se pega un salto bastante grande, sigue la parábola y después ocurre acá lo mismo. Eso es lo que ocurre en las vigas doble T, como la que vamos a ver en el ejemplo que está acá. Ahí tenemos, jóvenes. Menos que hay una consulta, por favor, en esto. Aquí la ecuación genérica es que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante multiplicado por el momento del área donde vamos a analizar, ¿cierto? El momento hasta al eje neutro, partido por el momento de inercia de toda la sección y partido por el ancho justo el que se va a hacer cizallado, ¿ya? Dicho así, entonces acá tenemos un problema. Si no hay dudas, continúo. Fíjese que este problema es una viga que está empotrada en el extremo izquierdo y en voladizo, ¿cierto? Que tiene 2 metros de largo y tiene una carga linealmente distribuida, esta que está acá. Y parte de 0 acá y termina acá con una carga Q de 20 kilogramos partido por centímetro. ¿Ah? No es una carga constante, no es una carga puntual, es una carga distribuida. Linealmente distribuida. Esto fue hecho profeso así, porque aquí va a resultar entonces en el empotramiento las fuerzas de corte más grandes y los momentos flectantes más grandes. Y en la parte superior aquí está la mayor tracción aquí, en el plano X, y está la mayor compresión acá abajo. Entonces nos interesa en esta viga, ¿cierto? Determinar, y es una viga doble T,
en distintos puntos, ¿cierto? Donde se producen los esfuerzos principales más grandes, fíjese, el sigma 1, sigma 2 y el tau máximo. Entonces, la carga sabemos que es así. Aquí el peso propio de la viga, si ustedes se fijan, es constante, Q sub 0, y acá está el Q, que es este que está aquí, y esto, el peso de esto es Q por L, y se ubica en el medio. Y el peso de la carga, ¿cierto? Propiamente tal, es Q por L medios. Q por L sería así, ¿cierto? Pero como no es parte de 0, es un triángulo, y el triángulo es la mitad del rectángulo, entonces Q por L medio. ¿Y dónde se ubica? En el centro de gravedad del triángulo, que está en L tercio. Q por L medio ubicado en L tercio. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el empotramiento para que esto esté en equilibrio? Ah, ya tiene que hacer una fuerza cortante, esta es la que nos interesa, para arriba, que es igual a esto más esto. O sea, es igual a Q sub 0 por L más Q por L medios, ¿cierto? Eso es. Pero además hay un momento flectante. Y ese momento flectante, ¿cuánto tiene que valer? Este momento flectante, que el que hace la pared para que esto esté en equilibrio, es igual a Q sub 0 por L y por L medio, o sea, Q sub 0 por L al cuadrado medios, más Q por L medios multiplicado por L tercios, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Q por L al cuadrado sexto. ¿Ya? De manera que el momento flectante ya tendría, así sea la viga. La viga es una viga con una altura de 400 milímetros, un ancho de ala de 120, espesor de ala de 12 milímetros y un espesor del alma de 4. ¿Ya? Ustedes saben que lo que hay que hacer aquí, primero el Q sub 0 hay que determinarlo, y la distribución de los esfuerzos están acá. Sabemos que así se distribuye el esfuerzo normal, mientras sea elástico esto, se distribuye linealmente, ¿cierto? Y si arriba está en tracción, acá abajo está en compresión. O sea, aquí los esfuerzos son tirando, acá son empujando. Y aquí, para el esfuerzo de corte, nos damos cuenta que es una parábola que de repente, ¿cierto? Cuando el ancho que hace, si ya pasa de 120, pasa a 4 milímetros. Entonces ahí hay un tremendo salto. Ese es el salto que se pega, ¿cierto? La parábola. Y después continúa la parábola, ya porque ya para abajo ya sigue el ancho, que es cizallado, el espesor del alma solamente. Ya. Entonces es de esta forma. Es posible, jóvenes, normalmente es así, que aquí hay para que quedan los dos monos más o menos visibles, que no está bien la escala. Normalmente este es bastante más grande que este otro. ¿Ah? Los esfuerzos normales resultan bastante más grandes que el esfuerzo cortante. En este problema se hizo profeso así, se trató de que la viga fuera corta y se trató de que tuviera influencia, ¿cierto?, la fuerza cortante. Por eso que se hizo de esta manera. Distribuye así. Entonces, esto es nuestro problema, jóvenes, y nos interesa entonces los esfuerzos principales en la parte superior, acá arriba, en la parte inferior, los esfuerzos principales, justo antes que termine el ala. Y después, inmediatamente, terminado el ala, un infinitésimo, un 0,0 nada, casi al lado. Y lógicamente, después en el centro, nos interesa determinar entonces los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, tau máximo en cada uno de esos puntos. ¿Ya? Entonces tendríamos que partir con el punto, le hemos llamado A al punto que está acá arriba, a este, ahí. Le hemos llamado B justo antes que termine el ala, ¿cierto? Allí, a ese punto le hemos llamado B', el que está justo, un infinitésimo debajo donde terminó el ala, y le hemos llamado C al del medio. Entonces vamos a determinar en esos 4 puntos los esfuerzos principales. Que hasta este momento nosotros no hacemos problemas, llegamos, determinamos, y así se hace en ingeniería. Se toma nomás el esfuerzo acá arriba y es el que se calcula como el esfuerzo máximo, porque realmente el esfuerzo normal es el máximo. ¿Ya? No se olviden que este es un caso muy especial, donde se le dio preponderancia al esfuerzo cortante, que realmente en la mayoría de los casos no es así. ¿Ya? Pero en este caso tenemos entonces que sí va a tener importancia el esfuerzo cortante.
Y vamos a calcular, entonces, primero la fuerza, tal como les dije, ¿cierto? La fuerza cortante esta va a ser igual a esta más esta. Y aquí tendríamos nosotros que hay que determinar cuánto vale Q sub 0, ¿cierto? Que no lo sabemos, pero ya sabemos ubicar el área multiplicado por el peso específico y dividido por 1000 para que nos queden kilogramos por centímetro y no en gramos por centímetro, ¿ya? Entonces tenemos que, ¿cierto? La fuerza cortante va a ser igual a Q sub 0 por L, esta, más, ¿cierto? Q por Q sub 1 por L dividido por 2, un medio por L. Tenemos entonces que, ahí está, Q por L partido por 2. Esa es la pura fuerza cortante. Entonces vemos que el Q sub 0 parece que está en una viga que ya tomamos anteriormente. No, ahí está la fuerza. Dice que el área, y por favor aquí hay un error, fíjense que este está bien, ¿cierto? Se tomó el rectángulo grande menos el rectángulo chico, que es como lo hacemos. El rectángulo grande vale 12 por 40, ahí está bien, 12 por 40. Y aquí en el rectángulo chico está el error. Y vamos a seguir con el cálculo con el error. Voy a tratar de corregirlo porque van cambiando algunos números. Dice que el ancho es 11,6. ¿Está bien? 11,6 sí, porque son 120 menos 4 serían 116. 116 milímetros son 11,6 centímetros. Está bien este. Este es el que está mal. Porque esto es 400 menos 12 son menos 24. Y 400 menos 24 son 37,6, no 38. Sería 38 si estos fueran 10 y estos fuesen 10. Pero no son 10, son 12, son 12. ¿Ya? Así que este es 37,6. El error que hay, ¿cierto? Son 2 milímetros acá, 2 milímetros acá, 4 milímetros en total, ¿cierto? Y los 4 milímetros, ¿cierto? En vez de darnos 38, nos da 37,6. Bueno, con ese error, esto nos da 39,2 centímetros cuadrados. Ese es el área esta. Entonces, si nosotros multiplicamos el área, ¿cierto? Por el peso específico, 7,85 gramos por centímetro cúbico del acero, y esto lo dividimos por 1000 para que no quede en gramos, sino que en kilogramos, nos da 0,308 kilogramos por centímetro cuadrado, por centímetro lineal, aquí hay otro, por centímetro de largo. Una torreja de esta viga de 1 centímetro de largo, esto es lo que pesa, un tercio de kilo casi. Entonces tenemos el Q. ¿Qué más necesitamos? El otro dato. Entonces aquí, bueno, calculemos momento de inercia que lo vamos a ocupar, ¿cierto? Entonces el momento de inercia es base por la altura al cubo doceavos menos base por la altura al cubo con el error que es 37,6 al cubo doceavos. Y eso nos da, ¿cierto? Con este error da 1.957.007 centímetros a la cuarta. Perdón, no 10.957,07 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Ese es el momento de inercia. ¿Qué más necesitamos por los esfuerzos? Parece que eso no más, porque enseguida tendríamos ya que empezar a ocupar las fórmulas para determinar tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos cortantes. Y partimos con el punto A. En el punto A vamos a terminar en A, en B' y C. En el punto A tenemos que se trata de esfuerzo. Sabemos que el tau vale 0, no vamos a calcular nada ahí. Y calculemos el sigma que hay en A. El sigma que hay en A es el momento flectante, ¿cierto? El momento flectante no fue calculado acá. Calculamos solo. No, aquí está calculado el momento flectante, ¿cierto? Este momento flectante es igual a Q sub 0 por L al cuadrado medios más Q sub 1, ¿cierto? Por L medios y por L tercio. O sea, Q sub 1 por L al cuadrado sextos. Por L al cuadrado sexto. Entonces tendríamos que calculado ya el momento, ahí está,
Q, este son 20, ¿cierto? Ahí está calculado. Por L, que son 200 centímetros al cuadrado sectos. Este es el peso propio, este es el peso de la carga, y eso nos da, ¿cierto? 139.493,33, ¿ya? Entonces, ya tenemos el momento de flectante. Podríamos entonces, entramos al punto A. Tenemos que el esfuerzo va a ser igual al momento flectante partido por doble ecuatorial, y el momento flectante es eso que acabamos de ver, ¿cierto? 139.493,33, dividido por el momento de inercia ecuatorial. Parece que acá no lo habíamos calculado, habíamos calculado el momento de inercia nomás. No, ahí abajo está. 147,85, 147,85, y eso nos da, ¿cierto?, un esfuerzo, ese esfuerzo igual a 254,62 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y sabemos que el sigma Y no es cero, fíjense, porque hay una carga que está pesando arriba, ¿eh? De manera que está en un centímetro lineal, toda esta carga de aquí, o sea, el Q multiplicado por 1 y multiplicado por el área, porque eso es ¿cómo se llama? O el largo, ¿cierto? Es por 1, pero eso hay que dividirlo por el área, porque eso es el peso, no, el área vale 1 multiplicado por 12, o sea, son 12 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros dividimos el Q por los 12 centímetros cuadrados, tendríamos el esfuerzo de compresión, un sigma sub 2, o sea, es un sigma sub Y, de compresión. Ahí está. Sigma sub Y, entonces, es igual al Q, que vale 20, ¿cierto? Dividido por el área, que son 12 centímetros cuadrados, es negativo porque compresión, nos da menos 1,667 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. O sea que en este punto, además de estar este esfuerzo de tracción, hay un esfuerzo de compresión aquí. Todos entendemos que acá abajo no va a haber compresión, ¿cierto? Aquí no hay quien la carga, acá arriba sí, y va disminuyendo esto en una parábola cúbica, ¿cierto? Hasta que queda cero acá. Pero aquí tiene importancia, no mucha, porque es 1,67 con respecto a este otro, que son 254,62, casi es un punto, esto, ¿eh? Es muy poco. Bien, pues ¿qué más? Ahora vamos con el esfuerzo constante. El esfuerzo constante, ¿cierto? Sabemos que vale 0, porque no hay un corte arriba, ¿cierto? Entonces vale 0. Que podemos calcular los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y tau máximo. Y eso nos resultan el sigma 1, que sabemos que sigma X más sigma Y, que en este caso es negativo, ¿cierto? Medio, más para el 1, menos para el 2, raíz cuadrada, sigma X, menos el sigma Y, que como es negativo ahora queda positivo, dividido por 2, esto al cuadrado, más el tau XY, que es igual que el tau YX, que es igual a 0. Y eso nos queda, ¿cierto? 126,4765 más, menos, ¿cierto? Para el 1 más, para el 2 menos, 128, que es la raíz cuadrada, ¿cierto? 1445, y sabemos que el tau máximo es la raíz cuadrada. ¿Eh? Entonces, sigma sub 1 nos queda la suma, 254,6, que eso es lo que calculamos siempre como el esfuerzo máximo, ¿eh? El sigma sub 2 es menos 1,7 kilogramos de compresión, sí. Y el tau máximo es la raíz cuadrada, 128,1. Eso es lo que pasa en A. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho normalmente? ¿Cuál es la diferencia? Que había un esfuerzo de compresión porque está la carga que está arriba, está cargando sobre la viga. Veamos qué es lo que pasa en el punto B, que está bastante cerca, el esfuerzo no varía mucho, varía el Y nomás, ¿cierto? Entonces en el punto B, ahora ya no es ese esfuerzo, sino que estamos calculando este. Y este esfuerzo, ¿cierto? Este esfuerzo es un poquitito más chico que el otro. No mucho, pero un poquito más chico, lo que llama el Y. Pero aquí ya, no, el esfuerzo cortante, ¿cierto? Ya no es 0, tiene un cierto valor que lo vamos a calcular, ¿ya?
Y partimos. Y bueno, el sigma sub 2 casi el mismo, ¿eh? Porque está comprimiendo, aquí no alcanza a haber variación. Es una parábola cúbica para abajo, pero aquí este valor y este son casi iguales. Para acá va disminuyendo y aquí todavía tiene un cierto valor muy chico y acá cero. Veamos entonces, calculemos los esfuerzos. Tenemos que el sigma sub b en este punto, el momento flectante partido por el momento en ese multiplicado por y, que es un poquitito más chico que el otro, en delante era c eso, ¿ah? Por eso utilizamos el doble ecuatorial. Tenemos entonces, que nos da esto, ¿cierto? Ahora son 18,8, la altura está ahí, y tenemos entonces, porque son 12 milímetros, aquí están considerados 12 milímetros, ¿cierto? Porque es 1,2 centímetros, y 20 menos 1,2 nos da 18,8. Eso nos da 239,34 kilogramos fuerza, que si ustedes se fijan, debe ser un poquitito menor que el otro. 239,34, aquí da 254,62. Y tenemos entonces que el sigma sub y lo consideramos igual, ¿cierto? Que casi no hay variación. Y 1,6666 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y el tau, ¿cierto? El tau va a ser igual a la fuerza cortante partido por el momento de inercia por el momento del área, el momento que antes el área era cero, por eso que el esfuerzo va a cero, ahora ya el área, el momento no vale cero, y partido por el ancho que está siendo cizallado, que son 12 centímetros, ¿cierto? Porque estamos todavía dentro del ala. Y esto nos da, jóvenes, ¿cierto? 4,38 chicos, ¿sí? ¿Cierto? Kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Además hay que calculamos los esfuerzos principales, ¿cierto? Con esto, ahí está el momento del área. Si ustedes se fijan, el área es 1,2 por 12, es el área del ala, multiplicado por la distancia, y la distancia, jóvenes, son 20 centímetros menos la mitad de 0,6, menos 0,6. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da entonces 19,4, que ahí está el 19,4. Se fijan, este es el área y esta es la distancia, ¿cierto? Que es la mitad del ala, la mitad, ¿cierto? Hasta el eje neutro, el momento del área. Y el ancho que está siendo cizallado en este caso son 12 centímetros. Ahí están los 12 centímetros, ¿ya? Y eso nos da 4,38 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y ahora vamos a los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, tau máximo, ¿cierto? Y aquí está lo que les decía yo, ¿cierto? El momento del área son 12 milímetros por 120 milímetros, 1,2 centímetros por 12 centímetros, y el centro de esto, porque el momento, ¿cierto? El momento de área, el centro, son 19,4, ya que desde aquí hasta acá hay 20 centímetros, pero aquí hay que restarle los 3 ¿cuántos se llama? 6 milímetros. Entonces son 20, son 194 milímetros, 19,4 centímetros desde el centro de esta área hasta el eje neutro. Por lo tanto, ahí está el momento, ¿ya? Eso es el área multiplicado por la distancia, 19,4. Y ahora, ¿cierto? Viene los esfuerzos, ¿cierto? El esfuerzo cortante, perdón, los esfuerzos, sí, en este punto ya habíamos visto el esfuerzo normal, es el momento partido por claro, es el momento flectante partido por el momento de inercia multiplicado por la distancia y, que son 18,8 hasta ese punto, ¿cierto? Hasta ahí. Hasta el centro son 19,4, pero hasta este punto, que hasta donde se debe estudiar, porque ahí está el esfuerzo normal, es 18,8. 239,34, esto nos da menos 1,66666, y este nos da entonces 4,38, y finalmente, sigma sub 1 y sigma sub 2, sigma sub x más sigma sub y, como es negativo está menos, medio, más para el 1, menos para el 2, raíz cuadrada de sigma sub x, menos, como es negativo ahora queda positivo, 1,6667, dividido por 2, y todo esto al cuadrado, y el tau, ¿cierto?, al cuadrado. Y nos da 118,84, más menos, ¿cierto?, 120,58, que sería el esfuerzo cortante máximo, ¿cierto? Y si ustedes comparan, nos da sigma sub 1 igual a 239,4,
sigma sub 12 es igual a menos 1,74. Tau es la raíz cuadrada, que es 120,6 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Si ustedes se fijan, comparado con el anterior, los esfuerzos normales resultan más grandes, ¿cierto? Acá resultaron 254, pero el esfuerzo constante, ¿cierto? Aquí había resultado igual a 128,1 y ahora ¿cuánto nos resultó? 120,6, o sea, serían más chicos acá los esfuerzos. Pero aquí estamos a punto de, ahí no, ahora nos saltamos justo, ¿cierto? Un poquitito más abajo que este punto. Ahí más abajo, ahora el ancho que hace el cizallado van a ser 6 milímetros, me parece que son, 0,6 centímetros. Y ahí se pega un salto, porque antes dividíamos por 12, ahora vamos a ir por 0,6. O sea, el esfuerzo constante, el esfuerzo normal es el mismo que hemos calculado. Entonces, en el punto B', el esfuerzo normal, ¿cierto?, que hay es el mismo, es un infinitésimo bajo el mismo. Y lo colocamos tal cual, ahí está, 239,34. El sigma sub 2 también es el mismo, ¿cierto? Nos queda 1,6666 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Aquí está la diferencia. El esfuerzo constante es la diferencia, porque ahora lo que cambia es el ancho. El ancho que hace el cizallado. Entonces nos queda que este esfuerzo es igual a la fuerza constante, que ya la conocemos, multiplicada por el área, que es el mismo área, ¿cierto? El mismo área, multiplicada por el Y raya, el mismo momento del área, porque ahora tiene un pedacito que es un 0,0 nada, así que igual, el momento de inercia es el mismo, y aquí está la diferencia, que cambia de 12 a 0,6. 0,6 o 0,4, no me acuerdo de eso, ¿eh? 0,4, son 4 milímetros. Y ahí está. Antes lo vimos, ¿cierto?, por 12 y ahora está dividido por 0,4. Por lo tanto, esto, que todo es igual, si ustedes se fijan, es 1,2 por 12 por 19,4, el momento del área es la misma. Pero nos cambia, ¿cierto?, el ancho que hace el cizallado. Si ustedes se fijan, ahí está el área, 120 por 12, y aquí los 0,4 es lo que hace el cizallado. Está un infinitésimo más bajo, pero esto es lo que está el B función de Y. El resto es todo igual. Es lo único que ha cambiado aquí. Por lo tanto, aumentó a 131,4. Antes nos había dado 4, me parece una cosa así. ¿Ah? Ahí nos había dado 4,38. Y de 4,38 aumentó, ¿cierto? ¿Ah? 100, perdón, el punto, sí, el punto B'. No, 131,4. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando calculamos los esfuerzos principales, ahora este es un valor más grande, entonces nos da este igual que antes, 126,48 más menos la raíz cuadrada de esto, y aquí está el gran aporte, y ahora este nos resulta 219,25, ¿cierto? Y el sigma sub 1 nos resulta 145,7, el sigma sub 2 menos 92,77, y el tau, que es la raíz cuadrada, ¿cierto?, igual a 219,25. Entonces, ustedes se fijan, aquí se generan los esfuerzos constantes, indudablemente muchísimo más grandes, pero los esfuerzos normales, ¿cierto?, 345,7, lógicamente comparado con este, que es 239,41, y el otro que nos había dado, ¿cierto?, 254, no, 254,6, nos resultó entonces, jóvenes, que en este punto resultaron los esfuerzos en el punto B', ¿cierto?, los esfuerzos normales más grandes y los constantes más grandes, bastante más grandes. ¿Eh? Y esto es interesante porque justo ahí, las vigas actuales, es donde va el cordón de soldadura. O sea, la soldadura es la que tiene que estar aguantando ciertos esfuerzos y esas fuerzas constantes, ¿ya? Soldadura, el cordón de soldadura. Pero en este caso, ¿cierto? Claro, es un caso medio rebuscado, donde más importancia tiene que en todos los otros el esfuerzo de corte. Aquí se producen los esfuerzos principales, no en la parte superior, sino que en esta parte, justo después que cambia desde del ala al alma, ahí justo ahí. ¿Eh?
Y veamos qué es lo que pasa ahora para completar el grito, nos hace lo que ocurre en el centro, porque ya sabemos que en el centro el esfuerzo normal vale 0, ¿cierto? Pero el esfuerzo constante es máximo, por lo menos en el XY. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cuánto sale? Dice que el sigma sub vale 0 en el C, ¿cierto? Sabemos. Lo otro también vale 0, porque aquí, si bien es cierto, aquí está cargando, es una parábola cúbica que aquí un valor bastante chico, y aquí ya es 0, 0, 0. Entonces aquí lo aproximamos a 0. Ya era un valor chico, para lo otro aquí lo consideramos 0. Y tenemos entonces que el esfuerzo cortante, aquí está lo interesante, que nos sale la fuerza cortante es la misma, ¿cierto? El área cambió, porque ahora el área, ¿cierto? No es solamente el ala, ni ese pinchuto de alma, sino que ahora el área es toda esta. O sea, el momento de esta área con respecto al eje neutro es igual a esta área, que es 1,2 por 12 multiplicado por 19,4 más 4, 0,4, ¿cierto? Multiplicado por 18,8 y multiplicado por 9,4 centímetros. ¿Ya? Que es lo que está aquí, en el momento o sea, el área es compuesta, ¿cierto? Tomamos esta con respecto a esto y esta con respecto a esto. Y esto es lo que está siendo sellado, que son 4 milímetros, 0,4 centímetros. Y ahí están los 0,4 centímetros. Ahí está el momento de inercia, aquí está la fuerza cortante, que es la misma que hemos utilizado, y ahí está el momento del área, que son las áreas multiplicadas por las distancias respectivamente, ¿cierto? 1,2 por 12 por 19,4, que es esa, el momento que hace, más este, que es 0,4 por 18,8 por 9,4. Ahí está 0,4, ¿cierto? Por 19, por 18,8 y por 9,4. ¿Ah? Ahí está. Y esto nos da 164,66 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado, y el sigma sub 1 nos da, ¿cierto? Es 0, ¿cierto? Más nos da 160 más el de corte. Aquí nos resulta que sigma sub 1, ¿cierto? Es igual a y el mismo esfuerzo cortante que el sigma sub 2 también, pero con signo negativo, y el tau máximo es la raíz, porque todo esto que está entre la raíz se hace igual a 0. Y ahí está. Pero si comparamos esto con los esfuerzos que se producen aquí abajo, indudablemente que estos son más chicos. Entonces, como conclusión, ¿cierto? En ese caso especial de la viga soldada, ¿cierto? Y con ese tipo de carga, cuidado, en general no va a ocurrir esto. Este fue un caso muy especial y un tanto rebuscado, que solamente se utilizó académicamente para demostrar esto, ¿ya? Cómo actúa el esfuerzo cortante, sobre todo en las vigas dobleteo, en donde hay cambios violentos de sección, hay un cambio violento del ancho que va a ser cizallado, ¿ya? Consulta, jóvenes, porque nos ha pillado, estamos como 3 o 4 minutos. ¿Hay alguna consulta? Parece que no. Bueno, hasta ahí hemos llegado entonces por hoy, jóvenes. Hay que cuidarse. Parece que los lunes no hay clase ahora. ¿Por qué? Porque a última hora, fuera de programa, generaron un feriado. Un nuevo feriado. Es feriado por los pueblos originarios, parece que. Pero se mantiene el Día de la Raza, porque no, ya, el nombre es bastante feo, no deberían colocarse ese nombre. Se sigue manteniendo, ¿ya? Así que tengo entendido que el lunes no hay clase, ¿ya? Bien, a cuidarse, muchachos, y nos vemos el martes, ¿sí? ¿Está bien? Chao, profe. Ya, chao, Cuídese. que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, chao, gracias igualmente. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias.